Hoy es funcionario público, es el director del área de inteligencia artificial de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, también es docente, es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Transformación Digital de la Facultad de Derecho de la UNT, es abogado y es Marco Rossi con nosotros. Hola, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias. Marco, querido, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Bueno, yo te decía, a ver, no es nuevo, ya tenemos casos como para charlar, pero vamos a vivir un año preelectoral muy potente en la provincia, y un año electoral el año que viene monstruosamente atravesado por el uso de la inteligencia artificial. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿esto va a ser positivo o negativo? Siempre me gusta debatir en la tecnología. Yo en la tecnología estoy mucho antes que en la política, si así se quiere decir, dentro de la gestión. Lo que yo vengo defendiendo y vengo haciendo, ahora lo transmito en la gestión, pero yo vengo hace años peregrinando para que, por ejemplo, exista el segundo laboratorio de inteligencia artificial en la Facultad de Derecho. ¿Y eso qué implica? Justamente la intersección que tiene que existir en el derecho y la tecnología. Ya lo veníamos pensando y ahora, como vos decís, la irrupción es mucho más fuerte. Y yo creo que la tecnología es tan buena o tan mala como la intención que haya por detrás. Va a hablar mucho de cómo somos nosotros naturalmente y qué principios queremos tener en nuestro país. Esa va a ser dura. Y también los recursos que cada uno tenga, ¿no? Porque ya lo estamos viendo dentro de una etapa preelectoral. O sea, no es solamente lo que nosotros vemos de generaciones de imágenes, de video o lo que fuere, sino propios agentes investigando, publicando cosas y debatiendo personas que no existen. Exacto. Entonces ya tenemos contenido sintético que ni siquiera sabemos que lo estamos consumiendo. Tenemos un caso que es en la elección del año pasado. Hay varios, pero creo que el más resonante es elección porteña de legisladores y un video de Mauricio Macri que aparece 2 días antes y que... Bueno, acá viene el tema. ¿Confunde a alguien? ¿Confunde el debate? ¿Cómo lo viste? Quiero que me hables de ese caso. Y yo creo que tenés que pensar que el electorado y cada voto vale por igual. Así sea una persona que nosotros hemos estimado que con 16 años y sin ningún tipo de capacidad técnica para distinguir la realidad, y no hablo solamente de realidad de tecnología, sino si es necesario arreglar un bache o si nosotros nos vamos a preocupar por la ludopatía juvenil. Pensemos que todos esos votos de alguna forma consumen algún tipo de segmento de internet. No tengan ninguna duda de que estamos hablando de personas de 16 hasta 90, 100 años que de alguna manera tienen una intersección de contenido. Me ha tocado ver personalmente personas que tienen un ámbito cultural bastante importante, que participan de debates tecnológicos y que incluso hoy consumen tecnología que no saben que es artificial. Entonces puede confundir a alguien, pero sin lugar a dudas, creo que cada vez incluso es todavía más difícil distinguir, son cada vez perfiles más sencillos de realizar y por supuesto más complejos de comprender, que tenemos al alcance de la mano. Yo creo que va a ser un poco de esta campaña de entender qué es lo genuino y qué no, y empezar a involucrarnos más como ciudadanía. Creo que el ciudadano que está verdaderamente involucrado entiende que ese video políticamente no puede haber sido realizado. Ahora, ¿cuántas personas se involucran realmente en saber qué están votando? Y esto hay que hacer una mea culpa. Existen muy pocas políticas públicas que enseñen qué partidario, qué principio existen, sobre todo quién está en cada lugar. Pero bueno, el daño está realizado, particularmente en el caso que vos mencionás, se actuó rapidísimo, la Cámara Electoral falló y mandó un oficio a X primero, que es Twitter, para que baje las publicaciones, los videos que inicialmente se habían viralizado allí, y eso nunca se cumplió. Eso te iba a decir, en realidad no se bajaron. Claro, entonces el problema es mayor, porque hoy existen empresas tecnológicas que son más grandes que países. Total. Y la soberanía empieza a cambiar. Entonces se habla de una nueva soberanía tecnológica que... está por arriba incluso de los políticos, ¿no? Es tremendo, ¿no? Vivimos en un mundo de una autocracia tecnológica muy grande. Es decir, vos lo decías, compañías mega monstruosas. Bueno, Meta, con todas sus cosas adentro. Google, con todas sus cosas adentro. X, que todavía no pertenece a ninguno de esos, pero per se es gigantesco también. Y cuántas otras, ¿no? Que en realidad tienen más poder que los estados. Y entonces vos decías, ¿no? Y nos vemos frente a un caso, por ejemplo, en medio del debate público de Tucumán, un video que salga de un gobernador que no existe hablando cualquier cosa. Y la justicia actúa y dice, che, bájalo. Y nadie le da bola. ¿Cómo se combate? Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer como sociedad y como Estado para empezar a meternos, poner algún tipo de límite o no a este tipo de cosas? Está bueno porque vos me estás hablando que ya todo se rompe. Lo primero, preventivamente, en cualquier ámbito legislativo es la educación. Vos fíjate que de alguna manera empezó a existir el ruido estatal.
ya sea en proyectos legislativos, desde el Ejecutivo dando ciertas opiniones, o el Judicial que está teniendo que fallar en algunos casos. Totalmente. Entonces, seguro que estamos viendo que el Estado tiene que actuar. Y el Estado actúa conforme justamente ha sido debatido soberanamente el legislativo que va a poner las leyes, el ejecutivo que va a poner las políticas públicas en funcionamiento y el judicial que tiene que actuar cuando todo se rompió. El tema es que estamos actuando siempre sobre el judicial ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos preparado instituciones como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo para poder combatir lo previo o poner en funcionamiento correctamente herramientas en muchos ámbitos, no solamente el político. Entonces, lo primero que yo apostaría es justamente la educación de la ciudadanía. Nosotros partimos de que un ciudadano educado no tira basura a un lugar donde no debe tirarla. Pero ahí justamente hay una política pública que tiene que poner un cartel a alguien para que vos observes eso, no lo hagas, y tiene que existir, si no, justamente una acción posterior si vos lo haces. Fíjate cómo, de alguna manera, vos primero partís de la educación, después de lo preventivo y aún así después de lo reactivo. Creo que porque más, y esto es muy interesante que sepan las personas, por más que no existan leyes, no es que no existe el derecho. El derecho no parte de la existencia de una ley. No es que no hay una ley específica para eso y, bueno, libertinaje sobre la situación. Existen cosas mucho más naturales que justamente parten de principios democráticos, principios naturales nuestros. Algunos con rango constitucional. Totalmente, de hecho, ¿no? Totalmente. Y que no importa qué herramienta nosotros utilicemos, buscamos proteger a las personas. Y hoy nosotros tenemos que proteger a las personas de algo tan nativo, tan natural y tan importante que es el derecho a su pensamiento. O sea, nosotros ya no estamos hablando que tenemos que protegernos desde el punto de vista de ambiente, de tránsito, de lo que está pasando con los videojuegos únicamente. Es decir, son herramientas que ocupan un solo espacio de nuestra vida. En la política lo ocupa absolutamente en todo aspecto, en cada decisión que nosotros tomamos, incluso desde una inversión o no, si abrimos un negocio o no, si empleo o no, si me emigro o no. Entonces, yo creo que va a ser un aprendizaje, o debería ser un aprendizaje muy importante todo esto que estamos viendo, para tratar de blindar lo mejor posible un fenómeno que todavía no tiene una respuesta a nivel global. No es solamente acá en Tucumán, no es solamente acá en Argentina, esto está sucediendo en todo el mundo. Total. Ahí viene también, hay países que están empezando a legislar. Sí. Pero quiero tocar lo que me dijiste recién, que es casos dentro del Poder Judicial. Hay dos, no me quiero detener, no importan los nombres propios, yo los tomé en la cobertura del día a día que hago, pero en definitiva hay dos casos resonantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia diciéndole puntualmente a abogados, a la primera le saca una defensa, no puedes defender más. ¿Por qué? Porque presentaste un escrito de tu defendido que inventaba cosas, que se llama alucinación, ¿no? Tengo entendido. Es decir, que nombraba jueces que no existen, que nombraba jurisprudencia que no existe, etcétera, etcétera. A mí me pareció un inmenso bochorno. Y a otra, en una situación particular también, que presentaba algo que tenía cosas que no existían como jurisprudencia, le puso una multa de dinero, digamos. Y acá vamos, al uso de la tecnología dentro de tribunales. A mí esto, es decir, un abogado que hace una sentencia con inteligencia artificial, que creo que hoy lo están haciendo todos, pero que en realidad no chequea, no lee, no corrige, no pone algo suyo, me parece bochornoso. Realmente a mí me dio vergüenza ajena. Pero entiendo que es una herramienta que dentro del derecho se usa y se va a usar cada vez más. ¿Cuál es el uso correcto? Mira, hay algo que hemos visto desde el laboratorio de inteligencia artificial que tiene que ver un poco eso, que es lo que nosotros le criticamos al Estado y la ineficiencia y la lentitud. Entonces el Poder Judicial va a decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con tecnología. Hoy voy a tener un expediente electrónico, por lo menos en el Poder Judicial de Tucumán, que es de lo mejor del país. Nosotros hemos hecho un sistema bastante interesante propio que ha permitido transitar toda la información de expediente ahí, pagar los bonos, subir las cosas, firmas electrónicamente. Sí. Bastante interesante. Ahora, ¿qué le sigue a eso? Y es rápido, la verdad. Totalmente, la verdad que ha mejorado mucho audiencias virtuales. Ahora, ahí nos da un 2+2 que la tecnología nos ha acelerado el proceso y nos ha dado más transparencia, saber en qué estado está el expediente. Te lo cierro desde ese lugar. En todo el país hay casos ahí que no son aislados ya del uso de tecnología de esta forma, que es lo que vos decís. Hablar de inteligencia artificial, vos estás hablando de complejos algoritmos que procesan datos y dan una respuesta. Esto que vos mencionabas de alucinación es cuando esa respuesta no es lógica al estímulo, a la instrucción, al prompt, es decir, che, estoy pidiendo esto y me estás devolviendo esto. Alucinar es propio de la mente humana, no de la máquina. Es decir, vos cargaste mal. Y vos le pediste mal, vos le preguntaste mal. O solicitaste algo para lo que esto no está preparado. Entonces justamente hay algo muy particular que es la jurisprudencia en el derecho,
que son casos en donde se ha fallado con cierta normativa y ciertos hechos. Esto no está pensado como una biblioteca donde te pido esto y extraigo y te lo devuelvo de esta manera. Esto está preparado para que, de acuerdo a lo que vos des como instrucción, con lo que ha sido entrenado, haga una licuadora en el medio y te dé un resultado probable de lo que has solicitado. Entonces, ¿eso qué implica? Para que vos después, en cierto punto, lo sigas trabajando, ¿no? Y también para que entiendas que el trabajo con precisión requiere trabajarlo en otros espacios que quizás no son esos. En 2023, junto con el doctor Franco Orellana, el del Laboratorio de Inteligencia Artificial, hemos escrito un libro que se llama Justicia Algorítmica, dictado de sentencias con IA generativa. En lo incipiente que había sido en ese momento ChatGPT, y donde todavía el Poder Judicial no se había pronunciado. Es bueno decir que actualmente el Poder Judicial ha prohibido el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, sí, hasta no desarrollar una propia, que entiendo que está en eso. De igual manera, y esto lo digo yo, por más que esté prohibido, se usa. Totalmente. Y lo usan jueces, lo usan secretarios, lo usan en la justicia ordinaria, lo usan en la justicia federal. Hay un caso y me ahora, consta. Y hay un caso ahora que ya está puesto en la Corte Suprema de Justicia de un juez de la Cámara Laboral, en donde se ha detectado por parte de un abogado litigante de que ciertos fallos citados no existen. Entonces, justamente lo que está planteando... O sea, el juez devolvió una sentencia que tenía fallos que no existen. Exactamente. Y eso casualmente ahora está en la Corte. No tenemos que tomar un avión todo e irnos al Congo. Y se vuelve interesante porque ahora, ¿cómo va a fallar la justicia? Porque ya multaste a un abogado, que es lo que vos decías, lo apartaste de una causa, ¿y cómo sigue? Se plantea de juicios políticos, se plantea muchas cosas. Pero yo voy a sincerarme en esto, Carlos. Yo te digo la verdad, igual puntualmente un juez que devuelve eso que vos decís, deberíamos pensar muy bien y sincerarnos en hoy la cantidad de laburo que tienen los jueces y que muchas veces los jueces ni siquiera escriben una sentencia. No, pero, seguro un relator, sí. Pero a mí me parece bochornoso. Sí, es grave, pero yo he trabajado 9 años en la justicia, Carlos, he concursado cara a cara cuando estuve, fui relator, prosecretario y secretario. Y sé justamente, casualmente, todo esto que vos mencionabas, el sobretrabajo, cómo se vive dentro de la justicia, de todo esto. Y yo creo que hay errores mucho más graves. Yo creo que hay errores mucho más graves que esta cacería que se está haciendo por el uso de un tipo de tecnología que hoy te permite a vos incluso hasta tener una sentencia mejor escrita de lo que hubiese escrito un humano. Total. Entonces... Es que yo estoy de acuerdo con eso, con el uso. El tema es, y que creo que hay un lugar ahí que te lo pregunto también, que es una reflexión pregunta. El uso de la tecnología, todavía de la inteligencia artificial, depende de los humanos. Totalmente. Si vos no la sabes usar o si la usas mal, va a ser una mala herramienta, ¿no? Que lo mismo que en el debate público. Ahora, usala. Pero ¿cómo la presentás así, sin leerlo, sin chequearlo, sin mirarlo? Y volvemos a lo mismo, es falta de capacitación. Yo creo que existe, y sobre todo, lo digo desde el rol de abogado, existe una falta de humildad dentro de esto, de todo el tiempo valernos de herramientas que quizá, y vos me preguntas bien una persona que maneja un camión y yo ya tengo que saber cómo el convenio colectivo de los camioneros, cómo los viáticos, horas extra, y vos sí, en mi vida me subo un camión. Entonces parte de eso un poco el abogado, de utilizar todos los elementos disponibles para su estrategia. Y muchas veces eso lastima el proceso, lastima porque no estás preparado para esa situación. Entonces yo creo que ahí es tenerse un poco los colegios de abogados, porque los colegios de abogados muchos han dictado guías de uso en donde sí, te permite cierta trazabilidad. De hecho, la Corte en una de las sentencias con una abogada le manda al colegio de abogados y le dice, che, capaciten muchachos, totalmente, o por lo menos métanse en esto, digamos. Y yo creo que parte también en formar, empezar a hacer herramientas propias para que eso no suceda. Entonces vos me decís, la inversión realmente para poder ser una herramienta, vos me decís generaciones de escritos, ¿qué necesitas? No es muy grande. Y la podemos entrenar entre todos los profesionales para asegurarnos que esto no suceda. Ahora, si todos estamos utilizando versiones gratuitas, ChatGPT, Gemini, Perplexity, lo que sea, y no está preparado para eso, va a alucinar. Y ahí un poco de lo que sucede siempre. Atamos todo con alambre, somos argentinos y eso pasa. Yo creo que siempre es mayor el beneficio. O sea, por ejemplo, hay relatores, sí, secretarios incluso, que escriben con el ChatGPT, ni siquiera la presión paga. Pero sin duda, no tenga ninguna duda. Y van creando ese usuario y no tengan ninguna duda de que eso sucede. Y hasta es muy poco auditable, porque vos podés auditar lo que está pasando en cada computadora del Poder Judicial. Pero bueno, es un poco lo que te digo, un poco lo que decimos hacia afuera y no lo que pasa para adentro. Y por eso me mató que juzguen tanto a la voz litigante. Y yo digo, che, y adentro, porque suceden cosas peores. Es un poco lo que te decía. Yo creo que lo más grave que vos podés hacer y que tiene que estar prohibido, me ha tocado participar como asesor del gobierno de Catamarca para la formación del Código Procesal Civil y Comercial nuevo, el primer Código Procesal Civil y Comercial en América, que trata de inteligencia artificial generativa. Y prohíbe expresamente lo siguiente. Dice que es, para qué se puede utilizar, en qué momento, pero prohíbe que esto tome una decisión. ¿Esto qué implica? Utilizarlo para redactar a lo cuánto incide en tu decisión. La decisión tiene que ser el juez. Totalmente. Entonces, apoyate de tecnología, pero comprobame que en el uso trazable de lo que has utilizado, esto no ha incidido en tu decisión. Es espectacular, Yo creo que es lo más
propio que puedes pedir. Vos decías, te llenas la boca hablando de sana crítica, razonabilidad, y si eso no razona. Y aparte no puede hacer tu trabajo. Exactamente, no está pensado para eso. Imagínate además también en una situación penal, donde poner la máquina podría decidir o no sobre la libertad de una persona, estamos hablando, ¿no? Y no tenga ninguna duda, de hecho ya hay muchos estudios respecto a los sesgos y cómo esto, de acuerdo a cada uno de los lugares donde vos decís. Totalmente, la vas a llevar para ahí, digamos. Exactamente, o sea, estamos de acuerdo que si hay una persona, y existen ya casos comprobados, compas en el caso de Estados Unidos, en donde vos decís una persona de recursos bajos, donde supuestamente ha tenido casos, y bueno, probablemente se le niegue, por ejemplo, una prisión domiciliaria, si nosotros ponemos algoritmos a predecir esa situación. Claro, totalmente. Y a una persona que quizás sí tiene los medios para escaparse, no, esa persona sí tiene una prisión domiciliaria. Ahora, eso está bueno porque ¿sabes qué necesita una vez más? Personas formadas en el ámbito del derecho y la tecnología. Porque el que está formado en la parte tecnológica cumple un rol, que la tecnología funcione. Claro. Y es un poco lo que dice Elon Musk. Elon Musk cuando se lo critica de que esto está haciendo pornografía, de que esto es desubicado, de que esto no tiene límite, dice, yo no estoy hecho para eso. Yo creo tecnología, que los estados pongan los límites. Y es un poco lo que está pasando en el mundo. Y que los usuarios también, en cierto punto, ahí se ve la calidad de gente cada uno, ¿no? Sin duda. Yo puedo usar X para informarme, para leer, para ver opiniones interesantes, o también puedo ponerle Grok de desnudame esta chica que está acá. Totalmente. ¿Y sabes dónde está eso? En el anonimato. Porque si vos tendrías que hacer validaciones biométricas para realizar ese tipo de acciones, y dudaría un poco más. Bueno, y ahí viene el tema también, ¿no? Creo que en cierto punto gran parte de lo que está acá en juego, y yo decía del uso de la inteligencia artificial, dentro del debate público político, va a ser el uso de los datos biométricos. Que pongo un eje y me voy a que repasemos lo que fue el caso de la intendenta Chala y Alan Paredes. Sí. Pasó un tiempo, pasaron las vacaciones, reflexionaste, sentís que fue un error, que hay aciertos y errores. ¿Qué ves hoy a la distancia de lo que pasó? Esperando, por sí contar que se está esperando una apelación, digamos, ¿no? O sea, pero de lo que pasó, ¿qué pudiste reflexionar? Y yo creo que el que sigue el debate de esto está diciendo que el planteo no está mal. El planteo no está mal porque vos fíjate cómo desde distintos sectores del Estado están planteando regular la situación. Entonces yo de alguna manera creo, desde antes de que la doctora Chala sea mi clienta para este caso y lo exponga y ponga la cara como cada una de las cosas que hace, que esto venía pasando pero nadie decía nada. Entonces está bueno esto ser el primero, es difícil, crear una dirección de inteligencia artificial siendo primero es difícil. Sí. Pero acá yo creo que en lo personal y como profesional, como abogado digo, sigo batiendo sobre los valores que ya venía peregrinando, que es el correcto uso de tecnología. Desde la universidad, que lo sigo haciendo y sigo siendo docente, hoy desde mi trabajo particularmente, somos el primer municipio que tiene una guía de uso práctico y ético donde habla específicamente del control de los datos para usar inteligencia artificial. Y hay que poner la cara en eso, ¿por qué? Porque el tiempo dará la razón, Carlos, de que algo tenemos que hacer, de que no podemos utilizar así nomás el uso de tecnología. Creo que ha sido interesante que si bien ahora este caso está en apelación, ha pasado algo particularmente que Cámara ha tomado algo que el juez de primera instancia no había tomado, que es la posibilidad de que procesalmente se trate del hecho nuevo que había sido planteado. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy interesante. O sea, la apelación lo aceptó. La apelación diciendo, previo a resolver la apelación del hecho nuevo planteado por la parte actora, cobra ese traslado y diga algo la parte demandada. Y es interesante porque ahí la parte demandada, lejos de su primera contestación de demanda, lo que manifiesta es, pero acá estamos hablando solamente, porque te cuento que es el hecho nuevo, para resumirlo únicamente. Sí. El hecho nuevo es una grabación del doctor Aidar con Alan, frente al colegio de abogados diciendo, se le ha ido la mano a Alan, 1000 disculpas, a él lo mandan a hacer esto, lo cual es súper raro, ¿no? Ahora nosotros justamente hemos vectorizado ese video, lo hemos trazado con tecnología y lo hemos guardado y le decimos al juez, eso no es inteligencia artificial. No era inteligencia artificial, lo que nosotros hemos hecho es encriptado para que si eso se elimina, podamos presentarlo. Pero lo que nosotros decimos, vos estás contestando una demanda diciendo esto no es así, esto es derecho a la imagen, que es libertad de expresión, que no es el uso de inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo les decía a la gente, perdón porque usé mal la tecnología, 1000 disculpas para esto. Y cuando vos lees la contestación de lo que han contestado a Cámara en el traslado del hecho nuevo, te dicen, pero no, pará, si este proceso solamente trata de inteligencia artificial. Y ahí yo estaba pidiendo perdón por otros posteos, que se les puede haber ido la mano, que en definitiva no es por el uso de inteligencia artificial.
Y fíjate cómo se contradice que vos en el hecho nuevo contestés que esto se trata solamente del uso de inteligencia artificial y al momento de contestar demanda, vos me hables que esto se trata del derecho a la imagen de una persona pública o de libertad de expresión. Y ahí es donde yo siempre pienso, fíjate cómo la técnica te dice otra cosa cuando vos buscas mediatizar algo para que no se conozca el corazón de la verdad. Esto es derecho. Me interesa muchísimo esto. Porque, digamos, ¿cómo relacionarlo? Porque esa nueva prueba, lo que vos metés, en realidad no tiene que ver con Alan, sí tiene que ver con Alan y con el caso, pero si no es algo que dice su abogado. Que es su apoderado y que se encuentra presente su cliente y que después toma la palabra. Eso te iba a decir. ¿Y hay una posibilidad de imputar al doctor Aidar? No, porque incluso esto no es un juicio civil, es una medida muy chiquitita que es una medida autosatisfactiva. Sí. Lo que buscamos es específicamente que se eliminen los videos generados con inteligencia artificial. Él puede seguir criticando y haciendo todo lo que él hace y que le genera de alguna manera un rédito político, ¿no? Pero de ahí en más, usar la imagen con el uso de inteligencia artificial de una persona para ridiculizarla, para tratar sus datos biométricos y para desconocer su imagen desfigurándola, no sin la autorización de esa persona. ¿Vos sentís que hay videos que ridiculizan a la intendenta? Pero sin duda, yo creo que es lo que más viraliza. El hecho de que aparezca de la mano con Marcelo Capoño, la doctora Chala bailando en un charco y ahogándose, el hecho de que aparezca junto a 4 intendentes diciendo cosas que nunca dijo, el hecho de que existan comentarios de propias amigas de la doctora Chala, como puede ser la doctora Caterina Lonac diciendo, amiga, en esta no te banco, porque piense que esté bailando realmente. Y no es un video de la doctora bailando. Pero no es... que lo recuerdo el video ese, ¿no? Con Capoño bailando. Pero no es una situación como... O sea, está bailando. Digo, porque me interesa mucho ver cómo... Yo todavía te voy a decir algo. De mi lugar, sí, no comprendo bien todavía acerca de los datos biométricos. Quiero ir para ahí. Bien. Pero por otro lado, que es un video bailando, que no es un delito, es decir, no es una situación que... Y a ver, voy a exagerar, estoy exagerando, pero digo que alguien hizo un video de la doctora Chala, no sé, tomando cocaína y... No, está bailando, digamos. ¿Eso para vos también entra dentro de una situación como de ridícula o de calumnias de injurias, algo por el estilo? O sea, es una situación... ¿Cuál es el problema? Eso es lo que intento preguntar. Yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, el uso de datos biométricos en donde a vos se extraen los datos más personalísimos que tenés dentro de un sistema para generar algo similar y que esos datos puedan o no quedar guardados a la merced de alguien más para lo que fuere, ¿verdad? Lo que vos ingresas en esos lugares probablemente gratuitos que utilizás. O sea, básicamente programas, dame uno porque yo no sé cuál por ejemplo. Y podés utilizar VO3 de Gemini. Vos decís, yo meto ahí una foto. Sí. Entonces tuya, que tiene tu cara, tu rostro, tu iris, o por lo menos no toda imagen procesada con inteligencia artificial puede extraer datos biométricos. Ah, ok. Pero si donde vos ves similitud, ¿vos las ves parecida a la doctora Chala esa imagen? Sí. Bueno, para que exista esa similitud... Yo cuando llegó la demanda, yo después revisé todos los videos de Alan, yo no sabía. Te costó conseguir, a mí me decían lo mismo, no hay ninguno, me decían todo. Claro. Me comentaban, no hay, eso es mentira, todo. Sí creo que puede haber algo en torno a, pero eso se hacía con programas viejos, incluso cuando vos haces bailar a alguien, qué sé yo. Pero no sabía que se estaba usando inteligencia artificial, digamos. Sí, de hecho, no está ni negado eso. O sea, de alguna manera, incluso es tan mal la práctica procesal que vos tenés que negar cada uno de los hechos que se te imputan para que el juez pueda entender la verdad de lo que decís. Si vos decís niego todo lo que vos me dijiste, el juez toma por cierto, salvo prueba en contrario, que lo que dice la parte que te está demandando es correcto. Y eso lo toma el juez al momento de primera instancia, al momento de fallar. Dice, che, como negaste mal, se tienen por ciento todos estos hechos, que esto ha sido generado así y así. Y lo digo de una manera, ¿y por qué no me decís cómo lo hiciste entonces? ¿Cuál es tu criterio de verdad de lo que ha pasado? Es lo que vos decís, che, usé fotomontaje. Ahora, claro, eso, vos decís, ¿por qué no me decís qué programa usaste? Básicamente? Y por lo menos respondería un poco más a esta situación. Ahora, es un microproceso en donde existe, y esto puedo pensar que existen medidas autosatisfactivas para que a vos te hagan un trasplante urgente porque te está pasando algo. O sea, lo que se está primando acá es que incipientemente o de alguna manera presuncionalmente esto está pasando. Después, vos podés iniciar un proceso diciendo que eso no es así. Es decir, se te ha hecho la operación diciendo, che, no celebre haciendo que pague. Claro. Esto es lo mismo. Acá hay un daño que se está circulando, que está sucediendo y donde vos estás diciendo, che, cada vez puede ser peor, por eso te pido que ahora dejes de hacerlo. Entonces, también un poco dividido. Entonces, yo te decía, por un lado está la parte biométrica. Y por otro lado, yo creo que tenemos que empezar a comprender que existen otros tipos de violencia.
Así como he empezado a comprender que la violencia tiene muchísimas formas y simbología, el algoritmo mide mucha violencia. Y esto es interesante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros consumimos un tipo de contenido, esto lo replica y lo conocemos muy bien a través de redes sociales, series, etc. Ahora, si vos te fijas claramente cómo hoy inteligencia artificial, vos recién me decías, si vos pones la decisión de una persona en el uso de inteligencia artificial, si vos pedís que te cree una persona, por ejemplo, que es gerente de una empresa, ¿qué género pensás que va a tener esa persona que te cree la inteligencia artificial? Varón. Bien. Si yo te muestro el video en donde la doctora Chala participa con hombres, quiero que veas los micromachismos que eso existe. Que el doctor Capoño la tira de la mano, ella justo cae al agua, que ella es llevada por todos lados. Estas cosas no son aisladas, Carlos. No es que yo estoy ridiculizando que eso no es violencia. Eso no es aislado. ¿Por qué? Porque el algoritmo también empieza a interpretar la segmentación de videos en contra de una mujer. ¿Qué es lo que te digo? Si vos te fijas, Alan, ¿por qué es conocido? Me gustaría saber si vos lo conocés al personaje de Alan. Yo al personaje de Alan lo empiezo a conocer por 3 cuestiones. Primero, una persona que se asienta en Tucumán y empieza a ofrecer dinero a mujeres para que se casen con él y él pueda obtener una ciudadanía. Claro, en un video público, digamos. No me consta que le ofreció a alguien dinero, digamos. Son videos públicos diciendo, tengo $50.000, quiero invertir acá, necesito... Sí, que necesito casarme. Ahora está de novio, pero si no quizás lo seguiría haciendo. Estoy de acuerdo que vos lo primero conozco esto. A partir de eso... No lo hizo igual, pero sí. Sí, sigamos la situación, ¿no? Segundo, tiene un problema de migraciones, ¿verdad? Sí. Bueno, a partir de eso entra en su vida política. Ahí entra a un rédito político de la situación. Y a partir de eso, ¿por qué más es conocido? Por ir a criticar únicamente a una de las personas, de las tantas personas que gestionan políticamente, que es la doctora Chala. ¿Y te parece una casualidad eso? Hoy yo creo que critica más gente, ¿no? Pero entiendo la triada que haces vos. O sea, vos me decís, ofreció casarse con alguien para obtener algo. Necesitaba la ciudadanía, sí o sí, dirección de migraciones, que es una situación política, y criticó muchísimo a Roxana Chala. En algún lugar lo que me estás diciendo es, ¿hay alguien misógino atrás? Eso es lo que entiendo. Yo lo que entiendo es que existen patrones misóginos que hacen que personas del mismo estilo puedan consumir esto. Al igual que personas que están enojadas con la política actual, lo cual está correcto. O sea, mostrar algo que muchos, Carlos, yo vivo en Tucumán y tengo 17 mudanzas encima, 18 con el sábado. Yo he caminado, Tucumán conozco, Tucumán vivo en Villa 9 de Julio, en Yerabuena, donde sea, y a mí no me vas a contar lo que es el tucumano, una persona que ahora está sacando un rédito filmando esto, ¿no? Porque pensamos que él gana plata con las redes sociales a través de eso. Yo sé cuánto se gana monetizando en redes sociales. Entonces, ¿desde qué lugar lo haces? Vos tenés una ONG donde estás participando para que esas personas coman. ¿Qué estás haciendo cuando vas más que filmar video y divertirte, exhibir armas? No, ahí participando del debate público, ¿no? Perfecto, y el debate público es más que eso. Siempre y cuando sea, para mí, una crítica sobre la función pública, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿es necesario generar videos de ese estilo para la crítica a la función pública? Yo entiendo, sin meterme en si es un ciudadano o no, que él no es Robin Hood, que él no me está mostrando y robando para los pobres, hermano. Sinceramente yo entiendo que... Pero no tendría por qué, ¿no? Ya puntualmente hablando de él, digamos, pero ¿no? Totalmente. Sin embargo, en el debate River Boca suena así, ¿me entendéis? Y realmente acá lo que se está planteando desde el punto de vista técnico es que un ciudadano está diciendo, vos no podés utilizar mis datos de esta manera porque me produce esto y esto. ¿Cuál es tu respuesta a esa situación? Bueno, es lo que nosotros vamos a ver. Me parece muy interesante, y siempre te lo dije porque creo que acá hay un debate, digamos. En el medio de todo esto está también el nivel de crítica que tiene que bancarse un funcionario. Sí, totalmente. Que de hecho, bueno, voy a mencionar 2. El primero es el fallo Pañi de la Corte Suprema, que le dice básicamente al presidente de la Nación, usted se tiene que bancar un poco más que el resto de las personas en términos de crítica, porque es un presidente de la Nación, ¿no? Pero digo, los funcionarios tienen que tener un umbral más alto de críticas que el que podría tener un ciudadano de a pie. Sí. Y el otro de Negri, quizá, que conoces de ese tipo de fallo. También, y te iba a decir al menos la primera instancia de la tutela autosatisfactiva que pedís vos, que en donde en algún lugar el juez Gandur dice, hay una crítica a la función pública, digamos, ¿no? Y para mí eso está muy bien, Carlos, al contrario. ¿Sabes qué bueno sería que existan más Alan, pero que busquen que eso realmente cambie? ¿En qué sentido? Y yo no digo que él sea una obligación de nadie, estoy de acuerdo que tu límite empieza lo que vos quieras subir en tus redes sociales. Total. O sea, Hay otra situación también que mucha gente me dice, no, pero él no es periodista. Y si no es periodista, y él tampoco quiere ser periodista. Bien, pero el fallo lo equipara a un periodista. Yo si pongo
si yo intento ver, y en él, y en un montón de influencers y TikToker, y hoy que están dando vuelta, es decir, hay un montón de cosas que a mí no me gustan porque yo tengo una ética periodística, Claro. pero veo que el otro no. Y está en su derecho porque no considero que cumpla la función, que hay otro tema. Para vos el fallo, en cierto punto, tiene un manto hacia el cuidado de la libertad de expresión que equipara a él con un periodista. Y lo dice expresamente. O sea, los fallos citados son hacia periodistas. Sí. Lo cual es interesante Eso porque sí. no existen muchos criterios a nivel nacional donde se trate la figura del influencer. Es De hecho, realmente. cero, te diría, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, fíjate que de alguna manera hay casos ahora en donde el influencer se lo está haciendo hacer campañas contra la ludopatía por haber exhibido publicidad de criptocasinos, por Total, ejemplo. a otros ¿verdad? le bajaron la cuenta directamente, ¿no? Fíjate que de alguna manera ya se está tratando de que el influencer sí. tiene una cierta responsabilidad mayor, al igual que vos me estás diciendo. Y hay sentencias de la justicia federal para varios. Tal cual. Entonces vos le estás dando también a esa persona una responsabilidad mayor que al resto, ¿verdad? Porque esa persona influye en demás Total, personas. por la exposición. Totalmente, pero distinta a la figura del periodismo, en donde incluso reviste en la cultura internacional, pero sobre todo argentina, mucho, quizá dolor, sangre y lágrimas. Entonces se busca mucho el cuidado del periodismo para la democracia, porque en las etapas más oscuras de Argentina, justamente lo primero que ha sido callado ha sido el periodismo. Total. Entonces yo comparto esto de que la libertad de expresión es muy importante. Soy una persona que maneja muchas cosas en redes sociales y que no le importa en sí en dónde, en el espacio que está, sino que gusta comunicar. Yo estoy totalmente de acuerdo a eso. Pero hay un límite, como absolutamente en todo. ¿Y a dónde está el límite? Esa es la que yo estoy de acuerdo, y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el límite? Y también otra que meto acá es, ¿cuál es el límite entre una persona y un funcionario? Bien. Es decir, los videos que hace Alan sobre Roxana Chala, ¿ridiculizan una mujer o en realidad ponen en ridículo a una intendenta? ¿Hay una diferencia? Bueno, son todas preguntas que tengo, no tengo respuestas. Bien, pero ahí es un debate más amplio. Vos fíjate lo que me estás diciendo, quizás sí nos discutimos la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el video donde se está haciendo las uñas, y yo no he visto el video de algún político que está haciendo un asado y lo critiqué, pero yo no apuntamos, fíjate que no apunta los videos a otros videos, te muestra los patrones de los videos. Ahora, solamente apunta al uso de inteligencia artificial generativa, en donde vos estás utilizando datos que no son tuyos, son lo más personalísimo que tiene alguien, para generar contenido ficticio que puede alterar muchísimas fases internas naturales de cualquier persona. Que esos datos vayan a cualquier lugar o que personas no comprendan que sos vos quien está realizando acciones. Porque no es lo mismo que una caricatura, donde vos entendés que es una caricatura. No es lo mismo que si lo han hecho otros influencers, que generan... se visten como para un parecido y hablan y dicen frases parecidas. Una imitación, digamos. La imitación, y estamos de acuerdo que eso, ¿por qué alguien se tiene que ofender? Vos te expones a esa situación, estoy de acuerdo con vos. Uno, juntamente entre la función pública, se despersonaliza. Se despersonaliza, ¿saben qué punto? En su función. Vos pasás a ser parte del Estado. Ahora, no por eso vos abrís la puerta de mi casa, entras, te tomas una gaseosa y te vas. Y acá pasa lo mismo, vos estás entrando en la puerta más personalísima que yo tengo. Mis datos, te lo juro que vas a entender que lo vas a tener que cuidar como oro después. ¿Por qué te pensás que las funciones más, quizá lo que nosotros entendemos que es el dinero, ¿no? Pero en los que hemos tenido más problemas hoy te piden constantemente validaciones biométricas. ¿Qué pensás que sucede ahí? Acá como una billetera virtual, ponele. Como una billetera virtual, como hoy mi Argentina, como lo que vos decís, Sí. los datos Aplicaciones más... de bancos. Y vos fíjate que son los datos más importantes, donde vos guardás muchas cosas importantes, te el piden... teléfono mismo. En el caso del iPhone, ponele, lo abrís con tu cara, nada más. Bueno, imagínate que esto va a tener acceso gente a eso. Porque yo hoy quiero saber cuántos años tenés vos, a qué te dedicás y dónde vivís, y ya googleándolo lo consigo. Antes era complejo, ¿verdad? Tus datos personales pasaron a diferenciarse entre datos privados y no. El dato específicamente biométrico es lo más íntimo que vos tenés. Quiero que te pongan los auriculares para escuchar algo. Sí. Porque acá hay algo. Alan te dedicó un video, ustedes se cruzaron. A mí no me interesa profundizar un enfrentamiento entre ustedes. Yo creo que acá hay un debate. Pero ahí hay una cosa muy interesante. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones y se publicó este video. Que lo publicó el aire. Vamos a verlo. Y esto le digo, mirando a la cámara, sociedad, nosotros no vamos a poder creer que alguien haga este tipo de contenido si nosotros no le estamos dando un consentimiento. Dimos a estudiantes, donde estuvo el Duki y nos dijo unas palabras. A todos los jóvenes que están escuchando la charla sobre IA hoy, y un saludo especial a Roxana Chala por organizar este evento. Me pareció un espacio genial escuchar a los estudiantes cómo los entusiasma utilizar inteligencia artificial. Beni, hay una firma en ese posteo de una abogada, se llama Ángeles Simino Rivero, Sí. Que me parece importantísimo y que te lo pregunto porque yo lo que quiero es entender
Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de los datos biométricos, pero no sé cuáles son todavía. Es decir, me cuesta interpretar qué es un dato biométrico para el derecho, ¿no? Bien. Pero esta abogada afirma en ese video y dice: resulta llamativo que se intente negar la naturaleza biométrica de una voz cuando desde más de una década el derecho positivo y la doctrina especializada la consideran sin ambigüedad alguna dato biométrico. Aclaremos con un mínimo de honestidad técnica que los datos biométricos no se agotan en usar el cuerpo en sentido anatómico, sino que comprenden cualquier rasgo físico, fisiológico, conductual que permita identificar o hacer identificable a una persona. Y sí, la voz humana está expresamente incluida, digamos. Y ahí me está dando la razón desde lo técnico de esta persona con Eso. lo que vos sos una persona que me ha comentado muchas, después me bloqueó, pero me ha comentado muchas cosas. No tenía Por eso te hacía de hecho, me pasa lo siguiente, por ahí uno enfoca la energía en las cosas que tiene. Carlos, yo tengo mi empresa de software, estoy abriendo un bar que te voy a invitar el 4 de marzo, de paso tiro el chivo, ¿viste? Se llama La Vieja Escuela. Tengo mi estudio jurídico y por suerte puedo ejercer lo que me gusta, la función pública, y he renunciado concursando a cada cargo en la justicia. A mí nadie me ha regalado nada de eso. Con lo cual te diría que aporto mucho más que las personas que quizá muchas veces me critican esto, y dentro del ámbito académico me he preparado mucho para esto. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Te pregunto esto en base a que... Esta persona que particularmente, por ejemplo, ha hecho un video criticando la estrategia que yo he seguido y hablando del caso para tratar y eso en la ética incluso judicial, porque una persona que es abogada está pésimo. Eso puede ser denunciado en el colegio de abogados, etcétera. Pero voy a tomar el caso que vos me estás planteando para que es básicamente el video de Duki. Sí. Y Alan dice: che, vos me acusás de esto y también lo usás. Claro, ahí hay que ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es un uso de dato biométrico o no? Pero me interesa para entenderlo, para yo comprenderlo. Está bueno que se plantee. ¿Por qué? Porque la voz es un dato biométrico. Ahora, no todo lo que vos veas que es parecido es la imitación de un dato biométrico. Este particularmente, vos podés entrar, no es uno, ya me va a salir el nombre. Si no, te lo voy a dejar en comentario porque no me puedo acordar la aplicación. Esta aplicación comercial utiliza ciertos patrones para tratar de imitar la voz sin utilizarse. Entonces te vas a dar cuenta que Messi como un banco de voces. Y Messi sale un poco más chombi de lo que es Messi. Ahora, por los graves que tiene Duki, es muy parecida, pero no ha sido utilizada la voz de Duki para entrenar esos patrones. Total, te voy a decir la verdad, y si no se obliga, a mí no me parece tan parecida incluso la voz. Mira, porque justamente, mira, como la falta de honestidad, pero ¿qué pasa? Él juega con esto de que la gente no entiende bien qué es inteligencia artificial, qué son datos, y es correcto, es algo nuevo, y está bueno. Pero bueno, él cumple una función que es una influencia y no tiene que desinformar. Esta situación donde vos estás utilizando una plataforma comercial para poder hacer este tipo de cuestiones. Imita voces. Y usa licencias. ¿Me explico o no? O sea, si una persona realmente quiere aparecer ahí y poder cobrar por eso, puede vender ciertas cuestiones. Fíjate que en el caso, no sé si viste el influencer que hace así. Sí. Vendió su imagen con inteligencia artificial. O sea, él permite que usen sus patrones en millones y millones. Sí, ¿Y por qué 600 millones de dólares, no tiene valor entonces la imagen con datos biométricos? Tremendo. Sí. Bueno, introduzco algo interesante que es Matthew McConaughey esta semana dijo, un actor, eso, ¿no? Que hay que empezar a registrar, porque casualmente va a haber actores virtuales, porque hasta de hecho cree que la inteligencia artificial va a entrar a los Oscars como una categoría. Entonces no es importante. Y él decía, quiero ir yo a registrar cara, bolo, ir y lo que sea, y si después alguien lo usa no hay problema, pero tendrá que pagar, digamos, ¿no? ¿Vamos a eso? Y ahí va. Eso es un poco lo que yo te decía. En este caso ellos viven de su imagen, su voz. Ahora yo digo, Duki vive de su voz. ¿Usted realmente pensaría de que esto puede haber sido de esa manera? Ahora, son recursos pedagógicos que yo decido utilizar teniendo en cuenta la técnica que conozco de las cuestiones. No me voy a exponer a algo en lo que estoy defendiendo. Entonces, ¿qué va a haber? A lo sumo, yo me expondré en hacer algo mío, de una persona que me autorice. Pero si viene a mí y Carlos Cazón me dice, Marco, utilizaste mi imagen, deja de hacerlo, tendría la sutileza de por lo menos ponerme, si querés, a investigar un poco, si lo que yo hice está bien o está mal, qué es lo que yo estoy realizando. Bien. Porque por más que no exista ley, existe el derecho. Y para eso tienen que entender un poco los jueces. Vos te vas a dar cuenta que existe una muy mala interpretación de lo que es un dato biométrico por parte del juez de primera instancia. Que ahora eso es lo que yo te decía, que me confunde, ¿no? El tema de los datos biométricos y cómo interpreta cada uno qué es o qué puede ser un dato biométrico. Está muy bueno el concepto que da esta abogada, porque está bien lo que ella está diciendo. Seguramente la iris, la voz, la forma de pronunciar, tiene muchas cosas que van a representar datos biométricos. Y hay algunos que son más registrables que otros.
son más personalísimos que otros, pero no tenga ninguna duda que la voz lo es. Yo no discutiría algo así porque sería un absurdo. Claro. Ahora, vos lo que decís es que no hay un de tratamiento de datos biométricos ahí porque no es el Duki el que está hablando. Claro. ¿Entendés? En la otra, en este caso, es la doctora Chala, claramente identificable. Incluso te voy a decir más. Pero hay una ¿es cuenta, ¿le sacan la voz de la doctora Chala? nosotros creo que no hemos denunciado nada de voz. Hemos denunciado solamente de imagen. Creo que utiliza alguna voz, pero no sé, no creo que no es la de ella. La verdad que no es identificable, justamente. Entonces, sí, nunca no recuerdo escucharla Mirá más hablar, lo que te digo. Hace poco una cuenta que sube videos de Tafí Viejo. Ah, sí, Tafí Viejo Memes. Sí, vos fíjate Bueno, que... el uso de inteligencia artificial de Tafí Viejo Memes es impresionante. Bueno, vos fíjate que... Hay cosas que no parecen, y hay cosas que sí, ¿eh? Bueno, pero hace poco utilizó uno que pareciera ser la doctora Chala. Pero vos fíjate que eso no es identificable en sí. Hay como... Entonces, Claro. para que Por ejemplo, usa mucho Noguera y de la intendente Alejandra Rodríguez. Sí. No son tan parecidos. Y mirá, yo no sé si opinarías por ello que no son mis clientes en sí, Claro. y no lo he analizado con tanta profundidad, pero sí he analizado en el que usa el de la doctora Chala. ¿Por qué? Porque yo diría, bueno, esta persona tendría que identificar qué IP es, si está Sí. utilizando, y empezar sobre Quien lo usa mismo. esa cuenta sabe usar muy bien inteligencia Sí, usa artificial. bien inteligencia artificial. De alguna manera la sabe usar. De ahí hay cuestiones, pero fíjate que acá es claramente identificable de que él refiere que esta persona es la doctora Chala, la menciona, doctora Chala, esto, o sea, estamos de acuerdo que quien quiere referenciar utilizando los datos biométricos es esa persona. Entonces todo lo que la hace identificable en esos videos, y estamos de acuerdo que es identificable, es el tratamiento de lo que está haciendo, ¿no? Claro. ¿Tienes algo, o se está convirtiendo en algo personal con Alan? ¿Estás en algún tipo de pelea personal? No, cero. Aparte lo mío está netamente profesional. De hecho, a mí cuando él sube esos videos que yo al contrario, yo digo, bueno, está dando Porque importancia. alguien el otro responde, el otro responde. Claro, hay como un feedback, digamos. Y para mí no está mal. Yo entiendo el juego de las redes sociales. No sé cómo explicarte de que incluso el que se dedica a la abogacía, sobre todo, y creo que el influencer también lo entiende porque tiene este coqueteo de que el hater te sirve, pero al mismo momento lo reconvertí y después tiene un poco de eso. Bueno, cuando vos ejerces la abogacía, entendés que nada es personal. O sea, menos la representación de esto. Pero yo creo que ahí ¿por qué lo conté de la forma que te estoy diciendo? Porque él está diciendo lo que está mal, se mete dentro del ámbito académico de lo que yo hago y donde trato de ser muy respetuoso con las cosas que planteo. Pero nunca hay que olvidarse de algo, Carlos. Yo estoy representando a una persona, no es Marco contra Alan. No, totalmente. Yo estoy representando a una ciudadana que no lo hace como intendenta. Bueno, que ese es otro muy buen debate, digamos. Gran debate. Que es, vos estás representando a una intendenta. Sí. Es decir, la interpretación de, no, yo lo hago como persona, es exactamente lo mismo que en el caso Pañi le dice la Corte al presidente. El presidente dice, no, yo tuiteo como Javier Milei. No, señor. Usted presidente las 24 horas del día, ¿no? Como Roxana Chala también. Yo sí entiendo lo que vos querés decir. Es decir, te busca alguien desde su lugar personal. Pero, ¿cómo puede alguien sacarse? Es decir, Roxana Chala, a las 9 de la noche se saca el traje de intendente y ya no es más. O cuando va a su consultorio médico se saca el traje. Es decir, es alguien que siempre va a ser intendente hasta que cumpla su mandato. Ojo, ¿no? yo creo que está muy bien lo que vos decís. No deja de ser nunca intendente. Es así. O sea, digamos, ¿no? incluso vos me preguntás a una persona. Y que no está mal de igual manera que vos estés defendiendo a un intendente. No, yo lo entiendo, pero no se plantea desde ese espacio. ¿Por qué? Porque vos o sea, como una demanda institucional. Exactamente, decimos. y que de hecho existen. O sea, obviamente existen. Sí, en donde claro. firma la intendenta como representante del municipio y dicen, che, ojo. Y tendría que haber llevado adelante ese caso Conrado Mosqueira. Exactamente, en ese caso, el fiscal digamos. municipal. Y acá, quizá, ¿qué te puedo responder? Yo opino lo mismo que vos. Uno no se despersonaliza. De hecho, yo creo que la doctora Chala todo el tiempo, o sea, ella está todo el tiempo pensando en su gestión y está en muchos detalles en donde yo quizá diría, bueno, en qué momento se relaja desde ese punto de vista y pasa a ser esa madre, esa médica, esa docente. Total. Yo estoy de acuerdo con vos, pero vos fíjate la diferencia, que es la acción. El derecho juzga acciones. Tuitear, lo hagas con una intención de persona o de presidente, es lo mismo. Pero acá estamos haciendo que una persona toma algo tuyo. Entonces, ¿yo qué te quiero decir? Cuando, en este caso, al contador Osvaldo Jaldo ha sido extraído su celular, ¿él qué tuvo que hacer? Denunciarlo al toque. Y como cualquier ciudadano Sí, tendría claro. que haber... Y él no lo está diciendo al gobernador, le han robado, estoy diciendo, a mí me robó mi celular. O Sí, hay- pero a la vez también en el momento que sucede, la policía y la custodia que va a estar va a actuar de otra manera, que también es entendible porque es un gobernador. Bien, pero en este caso ahí existe, o en particular vos fíjate, quién es en este caso, quien de alguna manera regula a la policía.
Bueno, el mismo gobernador. Bueno, acá no podemos hablar de que son poderes del Estado distintos, Claro. donde acudo. Entonces acudo como ciudadana. Entiendo. ¿Entendés? No es la Entiendo. policía municipal que yo le estoy diciendo, che, me anda... No, entiendo. Vos vas a la justicia como ciudadana Y como y a la buscando- vez no deja de ser intendente también. pero buscando la sí entiendo independencia. que vos dijiste algo que a mí siempre me colgó al principio, que no es una demanda institucional, y creo que eso estuvo claro, digamos, ¿no? Que me decías, ¿cuánto me queda, Lu? Decime cuánto me queda. Perfecto. O sea que interpreto que me quedan unos 5 más o menos. Avísenme, estoy perdido con el tiempo. Quiero pasar a otra cosa, que es la Sí. dirección de inteligencia artificial. Bien. ¿Qué hace una dirección de inteligencia artificial en un municipio como San Miguel de Tucumán? Bueno, principalmente cumplir un enorme desafío y que, si vos me preguntás, yo cobraba, a mí se me dicen, che, cobras millones de pesos por lo que haces. Yo cobraba mucho más en la justicia donde estaba Sí, que el lugar donde vine a ocupar. No porque tengo idea a de mí tu me- salario, pero no tengo duda que Pero a mí me interesa, ¿por qué? Porque he confiado en un proyecto que donde el intendente me ha dicho, Marco, sí me parece correcto que exista esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo estoy buscando gestionar recursos de manera mucho más eficiente. ¿Y qué es eso si no utilizar una calculadora? Si yo te pregunto 500 por 525 horas, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Qué querés que esperemos hacer así? No, ya Acá vas a pasa lo hacer mismo, celular, pero con grandes volúmenes de datos. Es así. Ahora, es corajudo también. Yo creo que una persona valiente, porque no ha sido fácil, porque te estás exponiendo a cuestionar y está muy bien. Y yo vengo a hacer lo mismo que vengo haciendo en otros ámbitos. En la justicia, habiendo escrito libros y participando de enormes debates de la justicia para utilizar esto. En la academia, en la universidad, ya venía haciendo esto, se crea el laboratorio y estamos haciendo un chatbot para la legislatura que es único en Hispanoamérica. Está en beta, está por salir ahora justamente dentro de muy poquitito, lo vas a conocer y vamos a charlar seguro sobre eso. Sí, sí. Pero contarte que yo ya vengo peregrinando sobre eso y ahora la idea es transformar esto dentro del espacio político municipal, que es el gobierno local. ¿Y qué implica eso? Esta transformación implica un reconocimiento de todos los microprocesos que se realizan en un municipio, desde el más chico al más grande, y no es solamente una licitación pública, sino Como la base de datos, por ejemplo. Y yo creo que era un municipio que, por suerte, por eso también decido afrontar el desafío junto con la doctora Chala. Es un municipio que ya venía gestionando un portal de datos, un proyecto con gerente de datos, tiene una estructura empresarial. Realmente, si vos te fijas, Es una ciudad muy grande, además. totalmente, pero de alguna manera está buscando ser administrada con datos y no con relatos. ¿Y de dónde viene lo siguiente? Inteligencia artificial pensada como un auto no sirve sin datos, que es la nafta. Entonces es un municipio que está Bien. totalmente preparado para el paso que sigue. Y el paso que sigue no es sencillo, Carlos. Si de alguna manera vemos que para hacer una sentencia existen errores, ¿Qué es como imagínate- digitalizar todo? y ni siquiera todavía es necesario. Yo creo que hablar de digitalización puede ir en paralelo. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que vos tomás, pese a que se encuentran en el papel, se trasladan a una planilla de Excel, se trasladan a Sí. Word, se trasladan a espacios en donde O sea, que es optimizar procesos. Totalmente, y incluso para el ciudadano, porque lo que sigue, que es lo que nosotros hicimos los primeros 6 meses con el uso de inteligencia artificial en el municipio, empezar justamente a hacer un mapeo de cómo se está utilizando esta herramienta, si no se utiliza, a dónde hay un mapa de calor para hacerlo de tal manera, dictar la primera guía de uso práctico en un municipio para tener un eje de cómo se va a seguir utilizando y a partir de eso desmenuzar proyectos. Entiendo. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros tenemos proyectos que son muy ambiciosos, la detección de microbasurales utilizando drones. Vos me decís, ¿es Silicon Valley? No. Pero Tucumán necesita de manera urgente empezar a tratar el tema de los basurales, que es lo que se busca con la secretaria de Ambiente, que es Julieta Milavaca. Y bueno, vos tenés tecnología con Bunge y Born, que es una fundación, que te permite de manera geosatelital referenciar espacios y después entrenar con todas las imágenes que va a sacar de un drones, automatizadamente cuando se produce una detección irregular de lo que vos entrenás, que es un microbasural. Entiendo. Estamos trabajando en algo de esa envergadura, pero para eso necesitar muchos volúmenes de datos para hacerlo. El buen uso de la tecnología que hoy en día va a ser comandada y piloteada por inteligencia artificial. Y vamos con los chatbots donde vos decís, che, quiero reclamar esto. ¿Y dónde en una empresa seria hoy vos ves que realmente no podés hacerlo en tal horario, tal horario? Tener recepciones, reclamos constantes 24/7 para gestionarlo. Estamos trabajando eso en el municipio. Ahora estamos trabajando con la parte de ambiente en los residuos no tradicionales, con chatbot en turismo. Bien. Y tenés... ¿Qué tengo ya? Estoy casi increíble. ¿Cuánto charlamos? 45 minutos, me voy a pasar. Pero te iba a decir así para cerrar. ¿Y tenés apoyo de los funcionarios, digamos, entienden? Teniendo en cuenta que, y no caigo sobre el gabinete de Chala, sino en general los funcionarios públicos de Tucumán, son medio dinosaurios. Yo creo que el Estado en sí le cuesta mucho la transformación digital. Y sobre todo porque es algo que ya venía produciendo dolor, cambiar el sistema de gestión, Sí. la computadora, etcétera. Pero Y confían. Por suerte, creo que el resultado genera eso. O sea, ahora incluso el 9 de marzo empezamos una capacitación para todos los directores del municipio y para todos los funcionarios, en donde, bueno... Claro, mirá que hay gente que no sabe usar ni celular, o que le cuesta. y ahí te está hace el captura de desafío. pantalla.
Ahí está el desafío. Pero creo que siempre esto... Eso lo digo yo, Mínimamente una herramienta vas a poder sacar de todo esto, y lo interesante es ver cómo utilizar los recursos del Estado para que esto suceda lo mejor. Para que sea más eficiente. Y la doctora ¿no? Chala nos exige siempre trabajar más o trabajar mejor, es la verdad. Y yo creo que hay una forma de tener una ecuación en eso, que es utilizando tecnología que me permita hacerlo. Total. Hoy existe una dirección que busca apoyar eso. Me tengo que ir, perdón. Por favor, muchas gracias. No es que me tengo que ir, pero estamos en tiempo. Gracias por venir, Marco. No, muchas gracias a Ha vos. sido un placer, amigos. Marco Rossi, y algo muy interesante, muchos debates que tenemos que dar como sociedad. Ya seguimos.